Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles cómo funciona el Tribunal de Cuentas, porque hemos conocido que José Manuel Otero Lastres, que es consejero del Tribunal de Cuentas propuesto por el PP, terminó llevando por su cuenta a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en contratos de Adif vinculados a la trama de corrupción que presuntamente lideraba José Luis Ábalos. Lo hizo ante la falta de quórum y la resistencia del ala socialista del Tribunal de Cuentas, que pedía esperar hasta un pleno extraordinario. El informe revela que Adif ignoró denuncias internas sobre amaños en favor de la constructora OPR durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transporte. La Fiscalía Anticorrupción ya está investigando esos indicios de malversación por las adjudicaciones con ese sobreprecio. El tribunal critica la laxitud de Adif y confirma que hubo instrucciones directas para alterar valoraciones en diversas licitaciones. Bueno, esta información que la da Carlos Segovia en El Mundo, a mí me parece muy alarmante. El Tribunal de Cuentas detecta una serie de irregularidades y entonces los consejeros nombrados por el Partido Socialista intentan jugar a la carta de las dilaciones. Que no hay quórum, que no sé qué, que te esperes a un pleno extraordinario. Vamos a ver si se han detectado irregularidades en los amaños de Adif. Pues habrá que comunicarlo a la Fiscalía de inmediato, ¿no? Estás ante un posible delito, con lo cual eso de dilatar la comunicación a la Fiscalía, pues en fin, roza la colaboración con el delito. Sabes que se ha producido un posible delito y no lo comunicas inmediatamente. Bueno, y uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas, Otero Lastres, nombrado por el PP, dijo que tururú, y que como el tribunal, como órgano, parece que no estaba demasiado interesado en acelerar los trámites, porque lo llevaba él personalmente, y llevó los amaños de Adif a la Fiscalía, él, en lugar de el tribunal en su conjunto. Pues, hombre, mi felicitación a un consejero honrado del Tribunal de Cuentas, Otero Lastres, porque eso es lo que se supone que se debe hacer. Si estás ante un posible delito, tendrás que comunicarlo a la Fiscalía inmediatamente. Bueno, parece que Sánchez y todo lo que se relaciona con el PSOE juegan a la dilación. Juegan a la dilación en el Tribunal de Cuentas, juegan a la dilación con los aforamientos de Gallardo, juegan a la dilación con la petición de Ábalos de que le juzgue un jurado popular, intentan ganar tiempo como sea. Yo le doy vueltas a ¿por qué intentan ganar tiempo? O sea, ¿esperan de verdad que en el futuro mejoren las cosas, mejoren sus causas judiciales? Bueno, hombre, siempre puedes tener la esperanza de que, yo qué sé, pase cualquier cosa tremenda, por ejemplo, que desembarquen los extraterrestres dentro de 2 semanas y se declare un estado de emergencia mundial, y entonces pues ya todo pase a ser irrelevante y yo qué sé, asistamos a convulsiones históricas de ámbito planetario. Podría ser. Recuerdan ustedes que en la Guerra Civil Española, al final, pues el Frente Popular, las izquierdas, a lo único que jugaban era a ganar tiempo por ver si enlazaban con la Guerra Mundial, porque si enlazaban con la Guerra Mundial, si se desataba la guerra en Europa, pues entonces los aliados entrarían en España para ayudar al derrotado ejército republicano. Esto de el ganar tiempo como sea, parece que es una tradición en la izquierda. Lo que pasa es que se me ocurre que también puede haber otra razón para que Sánchez trate de resistir lo más posible, que son los plazos de prescripción de determinados delitos. Si Sánchez consigue mantenerse en Moncloa un día más, significa que posibles delitos prescriben. Con lo cual, pues a lo mejor van las cosas por ahí. No tengo ni repajolera
idea, pero la verdad es que resulta llamativo esto de jugar a ganar un día más cuando tienen la partida completamente perdida. Vamos, si hay alguien en el Partido Socialista que no se acaba de mirar alrededor y ver que se está todo desmoronando, pues lo único que se me ocurre decirles es que tengo en casa un sobre con estampitas que a lo mejor les interesa. Bueno, caos total con la baliza V6, esa extrañísima que ha impuesto la Dirección General de Tráfico. Ahora de repente pues da marcha atrás y permite el uso de triángulos. Ojo, no como alternativa a las balizas, sino además de las balizas. Bueno, escuchen porque esto cada vez está más enfollonado. Les contamos ahora un nuevo cambio de opinión, en este caso nada menos que de la Dirección General de Tráfico. A tan solo 2 días de que entrara en vigor el cambio de normativa sobre señalización de accidentes, la DGT rectifica y permitirá usar triángulos de emergencia junto con la baliza V16. Atención a lo que decía Pere Navarro, el director de la DGT, hace solo unos días. Obligatorio a partir del 1 de enero es la V16. Punto, ¿vale? No está prohibido el triángulo, pero si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú. Pues bien, tras la presión de bomberos, Guardia Civil y asociaciones de conductores, la DGT ha enviado ya una instrucción para que no se sancione a quienes coloquen los triángulos siempre y cuando utilicen también la baliza, que sigue siendo obligatoria. El cambio de criterio de la DGT llega tras las críticas por la escasa visibilidad de la baliza durante el día. Así, los conductores deberán llevar la V16 y, si quieren reforzar la señalización, bajar del vehículo para colocar los triángulos siguiendo el reglamento. En definitiva, este giro de guión es una muestra más de la incertidumbre a la que tienen sometidos a los conductores con estos continuos cambios de normativa. Permítanme que explicite, que exprese en altavoz la pregunta que muchos españoles están haciendo. ¿Quién del PSOE está robando con esto? No digo, por favor, que yo me haga esa pregunta. No soy tan desconfiado, pero es que estamos viendo cómo en cuestión de poco tiempo se impone una baliza que están diciendo los bomberos, la Guardia Civil, la policía, no tiene ningún sentido, porque no se ve o sea, si hay una curva un poco pronunciada y hay un coche con la baliza más adelante, no se ve esa baliza, con lo cual es un peligro. Luego esa baliza parece que tiene una serie de dudas técnicas sobre a quién se manda la información, si esa información sirve para algo, si no sirve. ¿Se trata de un experimento? ¿O es que hay alguien próximo al PSOE vendiendo balizas? Porque no se entiende a qué se debe de repente este cambio, que además inicialmente se impone y se dice que hay que usar la baliza y que no se puede utilizar el triángulo porque, claro, al bajarse, pues eso es un peligro y además el triángulo es un obstáculo en la carretera. Entonces ahora se han visto obligados a rectificar, pero no así, y se tiene que usar la baliza, pero además si quieres puedes usar el triángulo. Hombre, menos mal, muchas gracias. O sea, la baliza que no se ve nada, la tengo que usar y luego si quiero puedo usar el triángulo para que de verdad se me vea, ¿no? Pero no es la única rectificación, es que habían homologado una serie de balizas y luego las han deshomologado, y la gente que ha comprado esas balizas, primero homologadas y luego deshomologadas, ¿les van a devolver el dinero? No sé, esto es todo extrañísimo, por eso pues hay gente preguntándose si hay alguien metiendo la mano en la caja con esto de las balizas, si hay algún empresario amigo del PSOE vendiendo balizas, si hay algún chino amigo de Zapatero vendiendo balizas. ¿Alguien va a cobrar mordida por las balizas distribuidas? Porque si no, no se entiende. Está todo el mundo en contra de las balizas. Vamos, todos los que son profesionales del sector. Pues ahí sigue la Dirección General de Tráfico imponiendo unas balizas que son un peligro de seguridad, según dicen bomberos, policía, Guardia Civil. Yo no entiendo nada. ¿De quién es esta ocurrencia? Bueno, ya saben ustedes pues que PP y Vox son dos partidos distintos. A veces se aman, a veces se odian,
a veces se pelean, a veces colaboran. Allí donde pues existe una relación personal razonablemente buena entre la gente del PP del lugar y la gente de Vox del lugar, y al final se termina colaborando, pues oiga, van consiguiendo cosas. Por ejemplo, aunque esto parezca meramente simbólico, no es meramente simbólico. Acaba de salir publicado en el boletín oficial pues el adiós al lenguaje inclusivo en el Parlamento de Valencia y el adiós a toda una serie de comisiones sobre los mantras progres habituales. Escuchen. Les contamos ahora que la reforma del reglamento de las Cortes Valencianas introduce cambios significativos impulsados por Vox respecto al uso del lenguaje en aras del sentido común. Tal y como publica la Gaceta, entre las medidas más destacadas consta que se elimina el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y se suprimen comisiones como la LGTBI, la de Derechos Humanos, la de Participación o la de Asuntos Europeos. El objetivo de todas estas medidas es el de racionalizar la actividad parlamentaria para procurar devolver la neutralidad institucional que las políticas woke habían impuesto. El texto reorganiza las comisiones permanentes, fija reglas claras para la elección de mesas mediante candidaturas cerradas y paritarias y regula con más detalle el debate de la política general. También modifica el control de subvenciones a los grupos parlamentarios, que pasa a depender de una norma interna, y amplía la fiscalización sobre la Corporación Audiovisual Valenciana. Vox defiende la reforma como un paso para desideologizar las instituciones y recuperar así la función técnica del reglamento. Bueno, pues mira, allí donde colaboran PP y Vox, pues se hacen cosas. Vox lo exige y pues el PP acepta algunas exigencias, otras no las acepta, pero se van haciendo cosas. Y, por ejemplo, esto puede parecer una chorrada. Adiós al lenguaje inclusivo. No. Luego, precisamente, tendremos en la tertulia a don Antonio Peñalver, autor de un libro que se llama La dictadura del lenguaje. Cómo el lenguaje se utiliza para imponer toda esta avalancha ideológica que desde la izquierda progre se ha tratado de inculcar a la sociedad. Afortunadamente están perdiendo y afortunadamente está colapsando todo ese mundo ideológico progre, pero vamos, ha sido terrible lo que hemos vivido en estos años y el lenguaje ha sido una herramienta fundamental en esa lucha. Entonces no es solo simbólico eso de que se acabe con el lenguaje inclusivo en las instituciones valencianas, pero es que además la cosa no se queda en esa parte, sino que se eliminan comisiones absurdas aprobadas al calor de todo ese armazón ideológico progre. Y bueno, pues ya saben ustedes que las comisiones en los parlamentos no son meros órganos. Básicamente lo que son es un mecanismo para premiar económicamente a los diputados, senadores, diputados autonómicos, etcétera. Ahí cuando dicen, no, nos repartimos las comisiones del Parlamento, ahí lo que se están repartiendo son los sueldos que esas comisiones llevan aparejados, porque por ser parte de una comisión cobras un plus, además de tu sueldo de diputado. Por ser vicepresidente de una comisión cobras más plus. Bueno, pues todo lo que sea eliminar comisiones, pues hombre, permite racionalizar el gasto. Si tú quieres pagar más a los diputados, pues págaselo directamente, pero no te inventes comisiones absolutamente ridículas simplemente para colocar ahí a 12 o 13 diputados para que cobren un plus. Bueno, la verdad es que lo de Valencia, pues hombre, es un caso, pues yo creo que bastante esperanzador, esa colaboración PP-Vox, fundamentalmente por lo que pueda dar de sí en el futuro. Ya lo comenté hace muchísimo tiempo, el PP es como ese niño con altas capacidades que en el colegio se junta con lo peor de la clase. Entonces el niño pues, puede ser muy listo, puede ser muy inteligente, pero si se junta con lo peor de la clase, pues entonces esa inteligencia y esa capacidad
para inventar cosas, pues se pondrán al servicio del mal. Sin embargo, si el niño se junta con otro alumno aplicado y que tenga buen corazón, pues entonces ese niño con altas capacidades pondrá su inteligencia al servicio del bien. Bueno, pues en este caso es el PP, ese niño con altas capacidades que necesita juntarse con Vox para que le lleve por el buen camino, porque si no se junta con la EZ de la EZ y termina imponiéndonos agendas 2030 a los españoles, defendiendo las leyes trans. Recuerden que la primera ley trans en España no fue la de ámbito nacional, fue la gallega, y la puso Feijóo. Bueno, me alegra que el PP en algunos sitios, pues, en fin, se junte con los alumnos mejores de la clase en vez de juntarse con los peores. Si no les gusta a ustedes el ejemplo de la clase, pues quédense con el ejemplo de Pinocho. Pinocho, que cuando se juntaba con los chicos malhechores, pues en fin, iba por el mal camino y al final tenía que ir Geppetto a rescatarle. A quien posiblemente haya que ir a rescatar un día de estos es a los pasajeros de los trenes españoles. Gracias a ese señor llamado Óscar Puente, el peor ministro de Transportes de nuestra historia, pues ya es casi cotidiano eso de que la gente se quede atrapada en los trenes. Y claro, pues hay veces que la gente pues aguanta pacientemente. La verdad es que somos muy ovejunos en España, tenemos una paciencia de santos, pero hay otras veces que ya a la gente se le llena el gorro de pipas, y eso pues acaba de pasar en un AVE que estaba en Chamartín atrapado, y después de 2 horas los viajeros pues decidieron que ya está bien. ¿Y qué pasó, doña Carmen Carbonell? Cuéntenos. Pues así es, don Luis. Les contamos una nueva incidencia en los trenes que dejó ayer mismo a cientos de pasajeros atrapados. Más de 2 horas pasaron encerrados los viajeros que iban a bordo de un AVE que cubría el destino Alicante-León y que se averió en la estación de Chamartín, en Madrid. Según publica OK Diario, la falta total de información y de comida llevó a varios pasajeros a tener que asaltar pacíficamente la cafetería del tren para poder alimentarse. El convoy debía salir hacia León a las 8:30 de la tarde, pero no lo hizo hasta pasadas las 11:30 de la noche, llegando con casi 3 horas de retraso al punto de destino. De hecho, algunos pasajeros tuvieron que pernoctar en León debido a este retraso. Renfe organizó un transbordo a otro tren, pero no ha aclarado aún si va a asumir los gastos derivados, como el alojamiento o el traslado posterior en taxis. Esta incidencia se suma a otras averías recientes en la línea del corredor del Levante. Afectó también el día de Navidad a esta misma línea por fallos en la señalización en Chamartín, según ha reconocido Adif. Bueno, pues después de 2 horas encerrados sin que nadie diera ninguna explicación, sin que nadie atendiera en la cafetería para por lo menos darle un sandwichito a la gente, pagándolo para poder cenar a esas horas, porque eran las 10 y pico de la noche, pues la gente decidió a tomar por saco y asaltaron la cafetería, asaltaron pacíficamente, pero vamos, sacaron los productos que les dio la gana. ¿Qué quieren que les diga? Pues me parece perfectamente lógico. Si estás ahí y no hay explicaciones, no hay nadie por lo menos para atenderte en la cafetería, pues mira, en fin, hay gente a la que le gusta comer y hay gente, es más, que necesita comer. Hay gente que no le puedes tener sin comer por tus santas narices. A mí me gustaría llamarles la atención sobre el enlace de esta noticia con la primera con la que abríamos este bloque. Un consejero del Tribunal de Cuentas denuncia ante la Fiscalía los amaños de Adif porque el Tribunal de Cuentas como institución estaba practicando tácticas dilatorias para no denunciar. Bueno, lo malo que tiene la corrupción no es ya la patente injusticia de que un golfo meta la mano en la caja y se forre a costa de los demás. Eso pues es repugnante. Pero es que además hay un problema derivado, y es que eso que se lleva el golfo en forma de comisiones por amaños de obras, por ejemplo,
Pues es dinero que no se utiliza en mejorar las infraestructuras. ¿Cuánto podrían haber mejorado las infraestructuras con el dinero que se han llevado en comisiones, en mordidas, tantos golfos socialistas? Porque al final lo que estamos viendo es que la red ferroviaria no funciona. Cuando no es el tren, es la vía. Cuando no es la vía, es la catenaria. Cuando no es la catenaria, es que han robado un cable de cobre en no sé dónde. No sé qué pasa, pero no funciona. Eso sí, nos saquean a impuestos como nunca. Y encima, pues roban como guarros disfrutando en una charca. Y claro, todo ese dinero que nos saquean y que luego roban, pues no va a mejorar las infraestructuras de transporte. Conclusión, pues que parece que todo se cae a pedazos. Y cada vez son más los problemas en la red de transportes desde que Óscar Puente está al frente. Que no digo yo que todos los problemas sean suyos. Posiblemente ha heredado otros de Ábalos, que era el anterior. Es que era Ábalos, oiga. Pero vamos, Óscar Puente no parece que haya hecho nada ni por aclarar los amaños, ni porque se sancione a los responsables que hayan podido cobrar mordidas, ni por garantizar que el dinero vaya a mejorar las infraestructuras. De hecho, pues Óscar Puente ha hecho alguna cosa rarita, como por ejemplo aquella auditoría rara donde poco más o menos que decía que bueno, que las adjudicaciones en la época de Ábalos, que había algunas un poco peculiares, pero que no había así nada gordo. Pues menos mal que no había nada gordo, porque si no se llevan hasta las vías del tren. En fin, una última cosa. Una noticia que, bueno, no hemos querido incluir dentro de lo que es el listado de noticias de hoy, porque me falta la confirmación. Ya saben ustedes que Brigitte Bardot, descanse en paz, pues ha muerto recientemente a los 94 años, hace un par de días. Bueno, en Francia Brigitte Bardot pues es una institución, era una institución. Era una institución, pero a la que machacaron porque se declaraba de derechas y contraria a la inmigración. La condenaron 5 veces, ya en sus últimos años. Ha muerto ahora con 94, entonces pues Macron y toda la clase política francesa cantando las alabanzas de esta mujer a la que una parte de la clase política francesa ponía a parir por sus opiniones políticas. Ahora se va a celebrar un funeral por todo lo grande, funeral al que asistirá, por ejemplo, Marine Le Pen. Y no asistirá Macron, a pesar de que Macron sí ha hecho unas declaraciones loando a Brigitte Bardot y tal, y sin embargo no va a asistir al funeral. Y he visto la noticia en las redes de que no va a asistir al funeral porque la familia le ha dicho que no es bienvenido al funeral, la familia de Brigitte Bardot. Pero esa parte, esa última parte, lo de que no existe porque la familia no quiere, es lo que no he podido confirmar. Ahora sí está confirmado que Macron, a pesar de todos los elogios a Brigitte Bardot que ha pronunciado desde que hemos conocido su fallecimiento, no va a asistir al funeral.